creo que una de las cosas que es muy importante y que muchos profesionales de la psicología, muchas profesionales de la psicología sabemos que sirve también y que estamos trabajando también con nuestros pacientes, con las personas con las que estamos, es el dar gracias, ¿verdad? Hay muchos estudios que apoyan que una persona que vive más agradecida por todas las cosas que tiene en su vida, sean grandes cosas, sean pequeñas cosas, no importa, puede estar en una mejor condición psicológica para enfrentar los retos, para relacionarse mejor y para tomar la responsabilidad que implique y la energía que implique cambiar lo que tenga que cambiar en su vida, asumir lo que tenga que asumir, aceptar lo que tenga que aceptar, desechar lo que tenga que desechar. Entonces, muchas gracias por el tiempo que me van a dedicar y compartir con nosotros. Y bueno, entonces ya, sigo. ¿Qué nos está pasando? Como ya les comenté al principio, decidí ponerlo en plural porque lo que nos está pasando a todos. Sí, nos está pasando a todas las personas en todas partes. Nosotros, quienes trabajamos en esta profesión, ya sabemos, ya hemos estado leyendo, nos hemos estado informando, ya sabemos que alrededor del mundo estamos teniendo reacciones similares ante los cambios que estamos viviendo. Ya sabemos que, por ejemplo, estamos más estresados, más ansiosos, en fin, todas las cosas que voy a hablar más adelante, pero nos están pasando en colectivo, pero también nos está pasando individualmente. Entonces, no solo nos está pasando, sino que me está pasando, ¿verdad? Entonces, es muy importante también hablar de esto. Cómo esto nos está pasando, pero también cómo me está pasando a mí. Yo les voy a invitar a lo largo de la presentación a que nos movamos en ese sentido. Cómo nos afecta, cómo nos pasa a todos, pero también cómo me pasa a mí. Cómo esto me está cambiando, me está transformando. ¿Qué me está pasando? Nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? Veamos lo que nos está pasando. Estamos enfrentando una crisis. Eso ya lo hemos oído, ya lo hemos vivido, ya lo sabemos. Estamos enfrentando una situación de crisis. ¿Qué implica para nosotros eso? Una crisis es una situación inesperada, una situación que se nos presenta en la vida de manera no planificada y que nos va a afectar, que va a cambiar nuestra cotidianidad, nuestra forma ordinaria de vivir y de pensar y de ser. Pero un elemento clave en la crisis es que son periódicas, es decir, son situaciones difíciles que se presentan, pero que no se mantienen a lo largo de la vida, aunque muchas veces para quienes me conocen desde hace tiempo me han oído decir que a veces digo, pues en Guatemala como que vivimos en crisis, ¿verdad? Aquí nos pasamos de una crisis a otra y siempre estamos en crisis. Al final, yo creo que eso también nos ayuda un poco para algunos procesos, ¿verdad? Que en Guatemala vivimos, que tal vez en otros países no. Pero entonces estamos enfrentando una situación de crisis que nos ha sacado de todo. En palabras comunes nos ha destanteado, ¿verdad? Nos ha modificado todo. Una de las cosas particularmente retadoras sobre lo que estamos viviendo es que es una situación a la que no le vemos un final claro. Y eso es parte de lo que nos está pasando. Por eso también empecé con algunas de esas reflexiones. Cuando, por ejemplo, hay, no sé, un terremoto, es un desastre natural, hay mucho daño, hay pérdidas humanas, pérdidas materiales, es muy difícil, es una crisis, pero ya pasó. Tal vez hay temblores muy fuertes después, siempre hay un riesgo de que se repita, en fin, todas estas cosas que los sismólogos y los geólogos estudian y nos han explicado. Pero de que ya pasó el punto más fuerte y de que hay un final para ese periodo crítico. Para esa crisis va a haber un final. Y de alguna forma las cosas van a empezar a mejorar cuando esto se supera. Precisamente como soy ex becaria, como ustedes saben, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de vivir en Kansas y en Miami, allá hay huracanes y tornados. Las personas les tienen mucho temor, pero ya saben cómo prepararse. Cuando es temporada de huracanes, cuando es temporada de tornados, las alarmas suenan, ya se ha establecido un sistema nacional. Entonces es una crisis, es una situación que genera temor, incertidumbre, inseguridad, pero las personas saben, hay que monitorear. Si viene el huracán, si va a entrar, hay que hacer esto y esto y esto, entra, pasa, destruye todo, dura 3, 4 días y se va y se acabó. Y después nos ponemos a levantarnos, ¿verdad? Levantar la ciudad. Eso no nos está pasando ahora. Entonces, en esta crisis, una de las cosas que nos está pasando es que vemos que se agudiza. No le vemos un final cercano
sino que vemos que al contrario, las cosas se van poniendo peor. Y no tenemos claridad, no tenemos ninguna certeza, ninguna concreción de qué es lo que va a pasar después, aunque sabemos, ¿verdad?, cuáles sean las medidas y eso. ¿Qué más nos está pasando? Tenemos muchos retos y problemas, sí, tenemos muchos retos y problemas, retos laborales, problemas de salud, hay retos económicos, situaciones familiares, hay muchísimas circunstancias y muy diversas que nos afecta, dependiendo, por supuesto, de la situación concreta que cada uno esté viviendo. Las personas que no son mamás ni papás, por ejemplo, están en una situación. Quienes son mamás y papás, aunado a las cuestiones de trabajo, de supervivencia, de mantenimiento, de economía, etcétera, están las responsabilidades. Está toda la preocupación personal, afectiva por los demás, todos los cambios que hemos tenido que enfrentar en nuestras relaciones, etcétera. Tenemos muchas personas queridas enfermas de otras condiciones, o nos preocupa que se enfermen o enfermarnos a nosotros mismos. Eso también nos está pasando. Tenemos también, por ejemplo, preocupaciones por personas enfermas no precisamente de COVID. Seguramente ya muchas personas que nos escuchan o que nos han unido, que se han unido con nosotros ahora, se habla y tal vez no se habla lo suficiente de todo lo que en términos técnicos a veces le suelen llamar el daño colateral, ¿verdad? Las pérdidas no intencionadas, porque ya sabemos que muchas personas están siendo privadas de la atención médica que necesitan, porque ahorita la atención está concentrada en el COVID-19. Entonces, se han parado, por ejemplo, procesos de hemodiálisis, procesos de quimioterapia, etcétera. Entonces, hay muchas personas queridas enfermas, no precisamente del COVID, claro que sí los hay también, o tenemos la preocupación de que se enfermen y que nosotros mismos nos podamos enfermar. Han fallecido personas queridas también. Muchas personas, por ejemplo, que acá en Guatemala, pues estamos en un momento distinto, ¿verdad?, de la situación, pero que ya tienen familiares en otras partes del mundo donde ya pasaron los periodos más agudos, o incluso en países como Estados Unidos, donde todavía lo mantienen, han perdido ya seres queridos que viven fuera de Guatemala o también dentro del país. Y como digo, también por causa directa o por causa indirecta, por la falta de atención médica, por ejemplo, accidentes u otras situaciones relacionadas derivadas. Eso también nos está pasando. Nos están pasando también muchos problemas económicos. ¿Qué estamos viendo? Hay pérdida de empleo, hay suspensión laboral, hay una reducción de ingresos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de actividad económica a la que cada persona se dedique. O incluso si nos están escuchando personas que no trabajan por un salario, que no ejercen trabajo remunerado, pero también ha cambiado su desempeño laboral, ¿verdad? Si son, por ejemplo, mamás o mujeres que se quedan dentro de casa y trabajan de manera no remunerada, se les ha duplicado, triplicado el trabajo, y la carga laboral, la carga de trabajo es muchísimo mayor, porque se están haciendo cargo del cuidado, de la enseñanza, del seguimiento de las clases de las hijas e hijos, etc. Y también si son personas jóvenes que todavía no son mamás ni papás, pues también la dinámica de la casa cambió, y si la reducción de ingresos ha afectado a la familia o a la casa, también se están viendo afectados de alguna forma u otra. En fin, esa es una de las cosas que nos están pasando. Estamos trabajando y viviendo en condiciones extenuantes, y creo que eso lo tenemos que comprender. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos vinculaciones con personas que trabajan en educación, yo también trabajo en educación superior, y tenemos siempre esta claridad de estar recordando, no es que estamos en educación a distancia en las condiciones ideales, no es que estamos trabajando desde casa en las condiciones ideales, no, estamos trabajando desde la casa y viviendo en condiciones extenuantes, porque estamos en una crisis. Entonces no estamos trabajando desde la casa por opción en primer lugar. Muchos de ustedes, muchos de nosotros tuvimos que movernos a ese formato, pero no es el que habíamos escogido o el que teníamos. Estamos viviendo en condiciones extenuantes en todo sentido. Agotador trabajar también a distancia. Muchas personas, por ejemplo, que pasan muchísimo tiempo frente a la pantalla. Yo sé que hay muchos educadores y educadoras con nosotros en esta tarde. No me dejarán mentir. En primer lugar, para producir un video, por ejemplo, que tal vez usted le va a dar a sus estudiantes de 15 minutos, usted tiene que invertir muchísimo más tiempo para prepararlo, ¿verdad? Número dos, el estar hablando frente a una cámara es agotador por varias razones.
No tenemos las claves de contacto personal y social que tenemos cuando estamos frente a frente. No podemos hacer una lectura del lenguaje corporal. No podemos sentir esa parte afectiva de la comunicación que nos lleva a sentir empatía en el habla y en la escucha. No tenemos contacto visual. No podemos registrar el movimiento de la pupila emocional vinculada y un montón de cosas más, aunado al efecto que la luz y la pantalla produce en nosotros, ¿verdad? Altera nuestro sueño, nos provoca cierta irritabilidad y otras cosas. Por eso es que usted dirá, dentro de lo que le está pasando, porque usted está 3, 4 horas en una pantalla y siente como que ha trabajado 10, porque su cuerpo ha estado operando en esa lógica. Es decir, por cada hora que usted está frente a la pantalla, es literalmente como que usted hubiera trabajado 2 o 3 horas presencialmente. Y con mayor demanda, con mayor exigencia, porque no está toda esa parte, como indiqué, personal de interacción que retroalimenta positivamente. Como por ejemplo, es para nosotros, pues ya nos hemos ido acostumbrando, ¿verdad? No, no voy a decir que totalmente, porque yo todavía no me he acostumbrado, por lo menos, pero es como muy raro, ¿verdad? Compartía con otras personas. Es que es bien raro hablar a una pantalla negra, es que es bien raro hablar a uno mismo, porque estamos hablando y no estamos viendo a las personas con las que nos estamos relacionando. Eso también nos está afectando bastante, sin que tal vez nosotros nos demos cuenta o lo estemos dimensionando. Si nos hablamos un poco más general, sin cosas tan específicas, ¿qué podemos decir? ¿Nos cambió la vida? Sí, nos cambió la vida. Hay muchas ocasiones y muchas experiencias en la vida que vienen y nos cambian la vida. Esas que uno dice, hay un antes y un después de esto. Esta es una de ellas. Nos está cambiando la vida a nosotros, pero también a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestro país, al mundo entero. Nos cambió la vida. Hay un antes y un después. Ha habido otras situaciones epidémicas, pandémicas similares, pero no nos tocó vivirlas, ¿verdad? Esta es la que nos ha tocado vivir a nosotros y nos está cambiando la vida significativamente y va a tener efectos y consecuencias a largo, corto, mediano y plazo si nosotros, largo, mediano y corto plazo, si nosotros no accionamos para intervenir. Cambiaron nuestros planes y expectativas. ¿Y eso qué nos produce? ¿Cómo nos sentimos con eso? Hay estudiantes de nivel medio que se graduaban este año. Hay niños y niñas que cerraban su 6º grado este año. Tal vez para nosotros no, porque tal vez nosotros somos parte de un grupo que tiene ciertos privilegios y ciertas comodidades, acceso a educación, acceso a una plataforma en línea que nos permite, por ejemplo, participar en procesos como este. Pero hay personas en Guatemala para las que finalizar el 6º grado de la primaria es realmente un hito muy importante en su vida. Graduarse de la universidad, ¿verdad? Nos contaban algunos estudiantes, jamás me habría imaginado que mi último año, mi último semestre de la universidad iba a ser a distancia, sin vida universitaria, sin mis compañeros y mis compañeras. Y en esa situación están también los que se están graduando de otros niveles, ¿verdad? Por ejemplo, educación media. Cambiaron los planes y expectativas en otras cosas. Cada persona, cada familia tenía uno. Ustedes probablemente estarán pensando, ¿cuál era mi plan? No sé, desde ir a celebrar el Día de la Madre en la playa con la familia, no sé, hasta algo más trascendente y más grande. Pero cambiaron así nuestros planes y nuestras expectativas. Y uno de los retos es que dentro de cambiar las expectativas también está, y ahora no sé qué expectativa tener entonces, porque realmente, como dije al principio, no podemos percibir tal vez con concreción que tenga un principio y un fin. Es todo tan claro, tan incierto, hay tanto temor, hay tantas cosas que considerar con lo que estamos viviendo, que tampoco es tan fácil decir, bueno, no pudo esto, pues será esto, ¿no? Hay algunas cosas que están tomando cierto curso, pero hay otras que todavía no lo han hecho. Cambiaron nuestras condiciones materiales, ¿sí? Cambiaron nuestras condiciones materiales en todo sentido, desde el ingreso material, ¿verdad? El ingreso económico, el salario, las condiciones de trabajo, muchas otras cosas. Por ejemplo, personas que me comparten sus experiencias, ¿verdad? Que están trabajando en call center, ¿verdad? Y me dicen, sí, ahora llevamos el trabajo a la casa, entonces había que hacer espacio para el equipo y ahora no tengo una diferencia material de cuando estoy en el trabajo o cuando estoy en la casa, por ejemplo. Hay personas que han tenido que reducir su presupuesto. Hay personas que han tenido que irse a vivir a otra parte porque han perdido su trabajo, su ingreso, si eran personas emprendedoras o empresarias o qué sé yo, y no tienen ya para pagar la mensualidad de su casa, ya sea propia o alquilada. Han tenido que vender
cosas de su propiedad para sobrevivir, han tenido que bajar el ingreso, etcétera, ¿verdad? Han cambiado nuestras condiciones materiales de muchas maneras. Y cambió nuestra forma de relacionarnos. Y eso es muy, muy importante, porque a lo mejor no hemos recibido el impacto tan grande que esto va a tener, aunque yo sé que muchas personas ya lo han sentido, pero que en el tiempo se van a ir viendo, se va a ir experimentando este cambio de una forma más significativa. ¿Qué nos dicen las noticias sobre los cuidados médicos, por ejemplo, que debemos tener? Nos dicen, yo leí hace ya como unas 2 semanas, ya viene esto circulando así, ¿no? Usted cuando vaya a la calle asuma que todos están contagiados, que toda la persona que se para a la par suya está contagiada. Entonces imagínese cómo sale usted a la calle. ¿Cómo sale usted a la calle si tiene que salir? Pues va súper estresada, ¿verdad? Va con preocupación, va con miedo, ¿verdad? Con miedo, con desconfianza. O sea, la persona que está a la par dentro de lo que pues normalmente uno puede no tener una confianza extrema con un extraño, ¿verdad? Porque pues así es, pero es que ahora usted sale a la calle pensando que cualquiera que se le pare a la par lo va a contagiar, la va a contagiar. Entonces esto ha afectado nuestra forma de relacionarnos. Ya varios colegas, varios profesionales han estado reflexionando sobre el tema y tenemos que hacerlo más, tenemos que seguir hablando más de esto. Nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de trabajar ya sin vínculos, sin relación, como les decía antes, ¿verdad? Esta experiencia rara que tenemos ahora, por ejemplo, quienes estamos haciendo este tipo de actividades formativas a distancia, cuando hablamos frente a una pantalla, que cuando tenemos la suerte que tengamos las imágenes de todos, pero a veces no es posible, ¿verdad? Entonces estamos hablando a la nada, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Las relaciones incluso en cómo nosotros nos vinculamos con las personas dentro de nuestra casa y de nuestra comunidad también han cambiado. Nosotros somos un país, generalmente se clasifican entre individualistas y colectivistas, ¿verdad? Pero tal vez yendo más allá de esa clasificación simple, somos un país cuya vida social está muy orientada a la vida comunitaria y a las relaciones. Y no me dejarán mentir, ¿verdad? Cuando trabajamos en comunidades o cuando estamos experimentando la vida diaria, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a la casa, vamos a compartir con los vecinos o no, dependiendo los lugares donde vivimos, pero es muy común, por ejemplo, ¿verdad? Que las personas tengan espacios de relación con sus vecinos, con sus vecinas, que haya celebraciones de cumpleaños, que vayan a comprar, por ejemplo, en muchas comunidades, cuando se va a comprar el pan, cuando se va a comprar las tortillas, cuando se está hablando con las demás personas, ahí se hace vida comunitaria, ahí se relacionan. Y parece algo muy simple, pero es muy, muy importante. Y, por ejemplo, para quienes trabajamos con mujeres, también sabemos que con un factor de protección de violencia, un factor de apoyo comunitario para el desarrollo de la niñez, la juventud y las mujeres, es el reconocimiento y la participación en la vida comunitaria. Cuando usted sale y le dice a alguien, buenas tardes, Dina, gusto de verla, o sea, ¿qué me está diciendo? Yo no sé si es cierto, si le da gusto o no le da gusto, pero me está reconociendo que existo, ¿verdad? Cuando hay alguna persona en su comunidad que le dice, ay, no la había visto, no lo había visto, está bien, ay, que está manifestando interés. Hicimos una campaña en Kansas, por ejemplo, que tomaba 5 segundos cambiar la vida de una persona, hicimos con jóvenes, solo por saludarla por su nombre y decirle, buenos días, buenas tardes, tal persona y su nombre. Solo con eso usted ya está reconociéndola. Eso ha cambiado. No digamos otro tipo de relaciones más profundas, otro tipo de procesos colectivos, grupales, familiares, comunitarios, que realmente están siendo alterados por eso, ¿verdad? Cambió nuestra cotidianidad. En el cambio de nuestra cotidianidad, yo personalmente opino pues que, bueno, en general, en todos los cambios, no solo de la cotidianidad, que hay muchas cosas que deben cambiar y que hay que aprovechar a cambiarlas, definitivamente. Y eso pues sí se los quiero dejar ahí y lo vamos a hablar más adelante. Pero sí también hablar que cambió nuestra cotidianidad. Y eso también afecta porque los seres humanos necesitamos percibir control. Y parte de eso es la ritualidad de nuestra vida. Hacer las cosas que hacemos siempre y de la forma en las que las hacemos siempre es muy importante.
incluso, ¿verdad? En cualquier etapa de la vida. Es muy importante que nosotros aprendamos entonces a mantener esos rituales en la medida que se puedan, pero a transformarlos también. Nuestra vida cotidiana ha cambiado. Hay personas que me cuentan a mí, mire, yo ya estoy, pero abrumada de tener tantas personas en mi casa al mismo tiempo. Hay personas que me dicen lo contrario, ¿verdad? Yo vivo sola, yo vivo solo y me siento muy aislada, más aislado que nunca. Toda su cotidianidad. Y en eso, bueno, ya nos están preguntando algunas cosas. Sí, eso nos va a implicar muchos retos para la educación cuando regresemos, por supuesto, ya lo está haciendo ya. Imagínense cuando hemos tenido estas conversaciones, yo, por ejemplo, mis dos hermanas se mueven también en el medio educativo, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que implica en distinto proceso de desarrollo para la vida y para quienes tienen hijos o hijas pequeños, por ejemplo, estar en preescolar. Ellos aprenden haciendo, con aquella aproximación, ¿no? Constructivista, en ese enfoque, donde la persona aprende porque habla, porque se comunica, porque hace, porque interactúa. Y están ahí los chiquitos o las chiquitas conectados cuando tienen el acceso y quienes no, ni siquiera eso están teniendo. Y así hay implicaciones a cada etapa de la educación, definitivamente. La violencia, sí, así es. Por su comentario, Lupita, sí, la violencia se exacerbará. Lamentablemente la respuesta es ya está pasando, ya se ha exacerbado. Estamos viendo, por ejemplo, mayores situaciones de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que mientras que las personas podían compartir en espacios afuera, al estar encerradas dentro de la casa, tanto niños, niñas como mujeres en distintas edades están más expuestas a violencia intrafamiliar, están más expuestas a maltrato, a violencia en todas sus expresiones. Sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo aunado a otro tipo de consecuencias individuales y colectivas. En las personas de la tercera edad es la misma cosa. Generalmente, cuando ellos ya están en esa etapa de la vida, ya no están activos laboralmente hablando, pero están activos socialmente hablando. Entonces, también les ha afectado mucho el cambiar esa dinámica donde no se pueden relacionar de la misma manera con las demás personas. Sí, definitivamente hay formas de ayudar y de trabajar. Les voy a compartir algunas más adelante. Cambió entonces nuestra situación familiar, definitivamente. Hay personas que, como dijo alguien en tono de broma, pero fue interesante escuchar, de esta situación va a haber parejas más consolidadas, familias más unidas o familias con más problemas psicológicos y más conflictos, ¿verdad? Y lamentablemente son escenarios posibles, ambos, ¿verdad? Porque en algunos procesos familiares también se está viendo mayor conflictividad, hay irritabilidad, hay problemas, hay otro tipo de situaciones que están contribuyendo a que lamentablemente no haya formas adecuadas de afrontar las crisis, el estrés, las tensiones y que la situación familiar también cambie negativamente. Y cambiaron, por supuesto, nuestras condiciones psicológicas, ¿verdad? No estamos de la misma manera. Antes de seguir, yo quisiera hacerles una reflexión, porque al preparar esta presentación, pues teníamos más claro cuál era el tipo de información y de experiencias que quería compartirles. A pesar de que yo voy a hablar muchas cosas que tienen mucha aplicación, tal vez más individual o para la vida personal, pero sí les quisiera dejar la reflexión, lo que ustedes están viendo ahí, que probablemente ya lo habrán visto circular en redes en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Pero cuando yo lo vi, dije, esto me va a servir a mí para explicar en muchos espacios educativos en los que me muevo de qué se trata la inequidad y cómo debemos ver esta crisis desde, pues, el lugar donde nosotros estamos, pero también reconociendo dónde están las otras personas. Como ustedes podrán leer ahí, ¿verdad? No estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, porque esta crisis es el mar, pero en realidad no estamos en el mismo barco. Originalmente decía, unos van en yate, unos van en lancha y unos nadando con todas sus fuerzas. Yo le agregué el crucero y la balsa, ¿verdad? Porque pensé que ahí hacía, bueno, como buena investigadora, la escala de Likert de 5 niveles, pero me hacían falta esos dos porque dije, bueno, ¿por qué el crucero? Porque el crucero, cuando usted va en un crucero, pero yo nunca he ido a uno, pero cuando usted va a un crucero, usted no es dueña del crucero, pero va con cierta comodidad. Eso le está pasando a muchas personas ahora. Su trabajo les permitía ciertas condiciones de vida más cómodas, estabilidad económica, acceso a salud, acceso a educación, alimentación adecuada, etcétera. Pero no son las dueñas del crucero. Perdieron su trabajo y se tuvieron que bajar
el crucero. Y entonces tuvieron que salir a buscar cómo navegar en este mar, ¿verdad? Por ejemplo. Y así, ¿verdad? Entonces yo ya no voy a explicar más porque creo que la figura es bastante autoexplanatoria, ¿verdad? ¿Verdad? Que la idea de estar en yate, lancha, balsa y nadando con todas sus fuerzas, yo creo, ¿verdad? Me atrevo a decir que aunque tal vez quienes están escuchándome en este momento tengan muchos retos y situaciones difíciles que resolver, por muchas que tengan, no estamos nadando, ¿verdad? No vamos nadando, porque si tenemos la oportunidad de dedicar el tiempo para esto, de conectarnos a través de algún aparato, de alguna plataforma, quiere decir que por lo menos nadando no vamos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuál sea el otro mecanismo para mantenernos a flote, ¿verdad? O cuál sea la plataforma para mantenernos a flote que estamos usando, pero nadando no estamos. Solo para que veamos también, ¿verdad? Que tenemos que apreciar que aún en medio de la crisis hay cosas que todavía tenemos, hay recursos que todavía tenemos y que pensemos también que hay otras personas que están luchando, están con más retos y desafíos que nosotros de muchas maneras. Y entonces, rápido, pues les quería compartir esto, ¿verdad? Que a veces cuando hablamos y pues como dijo Carlos al principio, yo soy psicóloga clínica y comunitaria, entonces a mí me cuesta mucho pensar las cosas solo desde la clínica o solo desde la comunitaria, porque soy las dos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos a veces en clínica, yo no puedo ver a una persona que está conmigo trabajando un proceso individual si deja de ver el mundo que le acompaña, ¿verdad? Y eso es muy importante, que ustedes también vean que ustedes están acá, ustedes son el microsistema. A cada uno de ustedes como persona es el microsistema. Usted está aquí. Su historia personal. Pero todo lo demás que le pasa, que le acontece en la vida, está a su alrededor. Y usted está conectada, interconectada con todas estas personas y estos sistemas. Entonces, en la medida que usted está bien, todos estos sistemas van a estar mejor. Pero en la medida en que procuramos que todos estos sistemas estén mejor, usted también va a estar bien. Eso es lo que hacemos los psicólogos comunitarios, ¿verdad? Trabajamos porque las personas estén bien, pero también trabajamos porque todos estos ambientes, estas estructuras estén bien, porque sabemos que van a estar mejor. En este contexto, entonces, tenemos retos aquí, pero tenemos aquí, y aquí, y aquí. Todos los niveles de nuestra sociedad están enfrentando situaciones de reto que requieren respuestas, que requieren formas activas, creativas, ¿verdad? Propositivas de resolver, de transformar, de accionar, etc. Pero se los compartía por lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Que aunque estamos enfrentando estas situaciones de manera individual, sí, como compartía acá precisamente Lu, ¿verdad? Podemos ayudar a los que van nadando, dice ella, ¿verdad? Muy atinadamente, así es. Y que podemos también ver en cada nivel cómo podemos contribuir a transformar y cómo podemos nosotros también transformar nuestra parte de vida personal que influye en esas otras áreas. Nos comparte algo una persona oyente que quiero tratar más adelante, ¿verdad? El rol de madre respecto a los hijos y a la crianza y los retos que está teniendo en estas situaciones. Entonces, siguiendo con la pregunta de ¿qué me está pasando? Lo pasamos todo, al principio era no, ¿se acuerdan? Todo estaba en plural. Pues a mí me cambió la vida, me cambiaron mis planes, me cambiaron mis condiciones materiales, me cambió mi forma de relacionarme, me cambió mi cotidianidad, me cambió mi situación familiar y me cambiaron mis condiciones psicológicas. Este paso de lo que no es personal a lo que es personal es muy importante. Nosotros lo trabajamos mucho en psicología porque nos ayuda mucho a dimensionar, a asumir, ¿verdad? Lo que nos está pasando y cómo nosotros lo tomamos en nuestra vida y lo asumimos. Hay una diferencia entre hablar lo que yo veo que le pasa a los demás y lo que sienten los demás y lo que me pasa a mí. Ese proceso es muy importante. Hay algunas personas que nos escuchan que tal vez no tienen dificultad en eso para nada, pero hay algunas personas que lo que nosotros hacemos cuando les acompañamos psicológicamente es precisamente promover eso.
que tengamos ese momento donde internalizamos, asumimos, interiorizamos lo que nos está pasando a nosotros. Si alguna de ustedes ha estado en psicoterapia, tal vez no me dejará mentir, que será común o estará familiarizado, familiarizada con la idea de que su psicólogo o psicóloga le diga, hable en primera persona, hable con oraciones que empiecen con yo quiero esto, yo pienso esto, me siento esto, ¿no? Ese tipo de cosas. Esa es la idea acá. También ahora que pasemos a esa dimensión más personal. ¿Qué es lo que me está pasando y cómo me está pasando? Tiene mucho que ver en cómo me siento. Esta es una pregunta para ustedes. Si tienen con qué escribir o en dónde escribir, escríbanlo. Si no, solamente piénsenlo. ¿Cómo se sienten? Una palabra, 2 palabras. Piénsenlo, ¿cómo se sienten? ¿Qué responderían a esa pregunta en este momento? ¿Cómo se sienten? Si ustedes quieren, pueden compartirlo en el chat. Si quieren, solo pueden tener ahí. ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la primera palabra que me vino para expresar cómo me siento? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué me ha dicho? Y no me dejarán mentir, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Me siento cansada. Estoy cansada. Me siento cansada. Tengo cansancio. ¿Alguien más puede compartir? Confundido. Aturdida. Frustrado, frustrada, triste, miedosa, culpable, cansada, angustiada. Eso es lo que nos están compartiendo. Precisamente, vean con incertidumbre, preocupada, exactamente. Lo que yo les estoy compartiendo en la presentación es lo que otras personas me han respondido. Y si lo pueden ver ahí, es casi lo mismo que ustedes están compartiendo. O sea, nos sentimos así, confundida, ¿verdad? Abrumada, estresada, triste y otros más, pero la mayoría van por esta línea. Pues es lamentable que nos sintamos mal, por supuesto, pero déjenme compartirles que es normal que se sientan mal, porque lo que nos está pasando es una situación difícil que nos ha cambiado todo, como ya dijimos. Entonces, la reacción usual y normal es no sentirse bien. Sería extraño que frente a todo lo que les pueda estar pasando, nos pueda estar pasando, ¿verdad? A nivel de país, de comunidades, de familias, personalmente, etcétera, dijéramos, no, pues ya estoy de lo más tranquila, a mí no me afecta en nada, no me importa, no estoy cansada, no estoy estresada. No. Eso sería lo que llamaría la atención, ¿verdad? Y no realmente lo contrario. Todo lo que ustedes están compartiendo son las vivencias, los sentimientos usuales. ¿Se puede uno sentir tranquilo si se siente mal? Sí, se puede sentir tranquilo. En mi opinión, y para las personas que nos escuchan, que me conocen, saben, sí, ¿verdad? Para responder para mí, cuando yo respondo con la palabra tranquila. Tiene una dimensión, en mi opinión, y se la comparto, que aunque pase lo que pase afuera, y aunque yo esté también preocupada o lo que sea, en el fondo yo siento cierta tranquilidad. ¿Cómo puede uno encontrar tranquilidad en medio de tanta confusión, en medio de tanta dificultad? Eso es un proceso interno, ¿verdad? Que se alcanza a través de muchos mecanismos, pero sí, puede uno llegar a sentir eso. Una cosa de las que les quiero llamar a reflexión, y eso se los dejo de tarea a ustedes, véanlo, que ustedes piensen, ¿cómo responden, cómo respondieron? ¿Usan el adjetivo ya conjugado, o sea, cansada, estresada? ¿O responden, estoy cansada? ¿O responden, me siento cansada? ¿O responden, tengo cansancio? Al verlo ya escrito así de manera diferenciada, muchos de ustedes ya sabrán por dónde va la cosa, ¿verdad? Pero la reflexión es esa. ¿Cómo usted se apropia de lo que usted siente? Y cómo apropiarse de lo que usted siente le lleva a identificarlo, a reconocerlo, a asumirlo, a modificarlo y a trabajarlo. No es lo mismo que yo diga, tengo estrés, a decir, estoy estresada, ¿verdad? Ya le estoy atribuyendo una condición, ¿verdad? Que yo la estoy experimentando. Y si yo digo, me siento estresada, la estoy llevando a un plano afectivo. La estoy integrando un poco más a mi experiencia afectiva, ¿verdad? Entonces hay una forma diferente de hablar, pero algo estamos comunicando en esa forma diferente de hablar. No me lo tienen que decir ahorita,
no me lo tienen que compartir, pero sí reflexionen. ¿Cómo ustedes hablan cuando ustedes expresan sus sentimientos? ¿Qué palabras escogen y cómo lo hacen? ¿Y qué implica realmente para el proceso emocional que están viviendo que lo digan de una u otra forma? ¿Qué estamos experimentando todo esto? Incertidumbre, sí, no sabemos qué va a pasar, no tenemos control, tenemos falta de control, que es el segundo y está relacionado, y esto nos afecta mucho. Porque les cuento que a los seres humanos nos encanta pensar que tenemos control sobre las cosas, pero no es cierto. Pero no podríamos vivir pensando que no tenemos control. Es la realidad de la vida. Ya muchos filósofos y teólogos y un montón han discernido, debatido este tema, ¿verdad? Y los psicólogos también. La psicología nos ha enseñado que uno de los elementos más importantes para la persona es el control percibido. Y esa es la clave. No es el control real, es el control percibido. Si usted percibe que puede decidir, accionar, que tiene autonomía, que puede manejar recursos, que toma decisiones, usted se va a sentir bien. Si usted siente que está a la deriva, a expensas de lo que pase, que no puede decidir, entonces usted se empieza a sentir mal y se empieza a deteriorar psicológicamente hablando porque no puede desarrollar otro tipo de procesos que son necesarios en este aspecto del control. Otra cosa muy importante es que en realidad no tenemos ningún control, como dije antes, pero sí necesitamos pensar, sentir que lo tenemos. Y eso es una cosa que, como dije al principio, nos está afectando. En esta situación no sentimos que podamos controlar muchas cosas porque aparte de las medidas de higiene o esas cosas, por ejemplo, pero hay muchas cosas que se están escapando de nuestro control. Y no podemos hacer mayor cosa respecto a algunas de ellas. Algunas, pero siempre va a haber algunas en las que usted puede accionar y en eso también yo quiero que se enfoque. Inseguridad, obviamente, aislamiento y soledad, pérdidas y duelos. Estamos lidiando con muchas pérdidas y muchos duelos, en el sentido estricto, para quienes están perdiendo seres queridos, pero también para quienes están perdiendo relaciones, para quienes terminaron una relación de pareja, para quienes las relaciones de pareja se están volviendo conflictivas en esta etapa, para quienes han estado lejos de su familia o de sus seres queridos, de sus amistades, para quienes no han podido completar ese sueño de participar en el último año de su carrera haciendo esto y lo otro. Todos esos cambios que mencioné al principio nos producen una sensación de pérdida y de duelo, dependiendo de la magnitud que, que tengamos, ¿verdad? De la magnitud de la experiencia, va a ser la repercusión que vayamos a tener. Me cuentan aquí que se fue el audio. Yo no sé si es problema técnico, pero vemos aquí quien nos apoya. Seguramente Sí, estará chequeando. sí se escucha, doctora, ya Eh, estamos en contacto. gracias, muy amable. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Estamos tristes por eso, estamos decaídos por eso. También hay cierta resistencia al cambio, ¿verdad? Porque el cambio siempre atemoriza, es desconocido, no sabemos qué hacer y nos puede afectar. Y también hay personas que están pasando por mucha insatisfacción laboral, por todas las condiciones que han cambiado, por los retos. Hay quienes tienen que salir a trabajar porque desempeñan roles necesarios que no han parado, pero que implican mucho riesgo. Me contaban a mí, ¿verdad? Por ejemplo, quienes trabajan en esta área, las personas van a trabajar con mucho miedo, pensando que cuando salen se van a contagiar, porque están más expuestas, porque están atendiendo personas, porque están en la calle, etcétera. ¿Qué también tenemos? Ya más técnicamente hablando, más términos psicológicos, si quieren verlo así. Problemas de sueño. Igual, no me tienen que decir, ¿verdad? Pero, o sea, tienen muchos más sueño de lo usual o tienen menos sueño, tienen insomnio, les cuesta conciliar el sueño y quedarse dormidos o les cuesta volver a dormir si se despiertan en la madrugada, problemas de alimentación, hay personas que están comiendo más, hay personas que han perdido el apetito, hay personas que están comiendo más cosas dulces o a cada rato, es un poco de ansiedad también. Hay mucho cansancio y falta de energía o fatiga, hay ansiedad, agitación, inquietud, hay estrés, hay tristeza, vacío, desesperanza, irritabilidad y enojo, y alguien lo compartía, sí, hay más irritabilidad y enojo. Puede también usted estar experimentando problemas de memoria y de atención, puede sentirse triste o deprimido, puede perder el interés por todas las actividades que usualmente le interesaban y puede tener también dificultad para concentrarse. Todo eso le puede estar pasando.
Para que ustedes lo reflexionen después, también les dejo estas preguntas. ¿Cuáles de esos les están pasando? ¿Cuáles les están afectando y cómo les están afectando? ¿Y a quién más le están afectando? Es decir, en su círculo de relaciones, ¿le están afectando estas cosas solamente a usted o a otras personas en su círculo? Hay personas, por ejemplo, hay mujeres que me comentan, ¿verdad? Como son mamás, que apenas tienen oportunidad o tiempo de sentirse cansadas, que están prácticamente agotadas. Porque entre el 90% de personas que se están haciendo cargo de la casa, del cuidado, de la educación, son mujeres. Las madres, las mujeres son quienes están haciendo cargo. Entonces están doblemente agobiadas, doblemente cansadas, triplemente, ¿verdad? Los estudios ya nos dicen que es el triple y el cuádruple de tiempo. Antes trabajaban 11 a 12 horas promedio versus 8 que trabajan los hombres. Ahora estamos viendo hasta 17, 18 horas, es lo que los estudios nos están diciendo, de trabajo diario para una mujer versus los promedios para los hombres. Por cómo el trabajo está repartido y la responsabilidad está repartida inequitativamente. Entonces, todo eso, obviamente, que tiene que ver y va impactando nuestras relaciones. Ahora, para platicar un poco en cómo afrontarlo, ¿verdad? Les voy a compartir algunas cosas, no son las únicas, tal vez no son las mejores, hay quienes le aplique, a quienes no le aplica, pero cosas muy concretas que tal vez les puedan servir, esperando pues que puedan tener también alguna oportunidad de aplicar algunas de ellas, o como alguien mencionaba, compartirlo con otras personas de sus círculos que tal vez se puedan beneficiar de eso, porque también hay hay un beneficio psicológico en ayudar a otros, en salir al encuentro de las necesidades de otros, también puede ser una forma positiva de afrontar lo que nos sucede. Quiero aclarar, antes que lo olvide, no estoy hablando de procesos de niños y niñas, pero también es importante que en esa lista que les compartí, ustedes puedan ver también, los niños también se deprimen, las niñas y los niños también se deprimen, los jóvenes, las jóvenes también, y lo expresan a veces de otras formas. Una cosa muy importante que a veces las personas no tienen en el radar es que una persona puede estar deprimida y estar malhumorada. Tenemos esa idea errónea de que una persona deprimida va a estar en la cama, acostada, durmiendo, no quiere comer, no se quiere bañar, no sé qué. A algunos les da por ahí, pero en realidad no siempre. Hay personas que van a estar irritables, agresivas, enojadas todo el tiempo y están deprimidas. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y aprovechar para decirles que si alguno de ustedes siente, ¿verdad? Que las cosas que está experimentando, las cosas que le están pasando, ya se escapan de lo que es manejable, está bien solicitar ayuda, está bien buscar orientación psicológica. Les podemos compartir después a través de las vías de contactos de redes, algunos números o lugares donde ustedes pueden solicitar servicios psicológicos. Las universidades, la San Carlos, la del Valle ofrecen psicoterapia a distancia, hay otras instancias para que también tengan eso presente, que no se tiene por qué lidiar solo con las cosas. Hay personas que están dispuestas a apoyar profesionalmente, además de sus círculos de apoyo que puedan tener. Hay que tener en cuenta que cada persona afronta las situaciones de manera diferente, resuelve los problemas de manera diferente, pero algunas de esas formas son mejores que otras y unas son más efectivas que otras. ¿Por qué les digo? Porque hay muchas personas ahorita que han aumentado su consumo de alcohol. Y no había hablado para nada de eso en este encuentro, pero sí, los números nos indican que mientras que la venta de otros productos ha disminuido, ¿verdad? La del alcohol ha aumentado. No sé si ustedes vieron un clip de las noticias que, por ejemplo, en México, cuando abrieron de nuevo las ventas del licor, la gente salió a hacer cola, porque habían pasado mucho tiempo cerradas. Bueno, aquí en Guatemala no han pasado mucho tiempo cerradas, solamente algunos días, ¿verdad? No sé cómo sería el panorama aquí, pero probablemente muy parecido, porque se estima que el 75 y el 80% de personas ingiere alcohol. Y de ese porcentaje de personas, muchas lo ingieren de manera ya que les afecta, ¿verdad? De la cantidad que ingieren ya les afecta. Entonces, por ejemplo, podrá decir alguien, pues una forma de afrontar es que pues ahora ha utilizado más alcohol. Pero no necesariamente es la mejor forma, ni la que le va a conducir a cambiar las cosas que todavía puede cambiar y a tomar control sobre lo que todavía puede tomar control. Entonces hay que tener mucha claridad en eso, ¿verdad? Todos tenemos como formas espontáneas y naturales de resolver los problemas, de asumir los conflictos y las situaciones, pero no todas esas son buenas, ni positivas, ni
efectivas, ¿verdad? Porque hay algunas que no es que necesariamente estén mal, sino que no son efectivas, no nos van a llevar a ninguna parte. ¿Cuáles son las suyas? Me gustaría que usted pensara después cuáles son esas formas de afrontamiento que usted usa. Hacerse cargo es una de ellas. Hacerse cargo, en realidad, pensé otra forma de decirlo, pero a mí me gusta cómo suena así. Cuando uno se hace cargo, uno asume, uno agarra, uno acciona, toma responsabilidad. Esa es una de las formas en las que nosotros afrontamos lo que nos sucede. Nos hacemos cargo, ¿verdad? Tenemos en Guatemala muchos refranes y frases, ¿verdad? Pero es aquello cuando uno dice el toro por los cuernos, ¿verdad? Uno se hace cargo, toma las cosas como vienen, las resuelve. Resolver, por supuesto. No sentarse a esperar que otros resuelvan. Hay personas que por su historia personal realmente delegan mucho en los demás que resuelvan las cosas por ellos. Y por eso, para quienes nos han compartido ahí sus situaciones con sus hijas e hijos, sí es bueno que ellos se hagan cargo de distintas responsabilidades y cosas, porque ellos están desarrollando autonomía. Entonces, la persona puede resolver por sí misma, ¿verdad? Esa es una de las cosas que también hemos estado viendo en la situación educativa. Nos hemos enfrentado, hablábamos mucho de que los estudiantes, sí, que la tecnología, y resulta que ahora que tienen que autoadministrarse, vamos a usar las palabras de moda, autogestionarse. Ahora que tienen que hacer gestión de su tiempo y la gestión de su proceso educativo, resulta que no pueden. Y a un montón les está costando muchísimo, porque no tienen esas habilidades para resolver y para hacerse cargo. Para que lo dejemos ahí anotado para quienes nos movemos en educación también de alguna forma, porque son procesos de desarrollo de competencias, habilidades y procesos de aprendizaje que debemos también promover. Hay quienes huyen. Cuando hay un conflicto, un problema, yo mejor me voy, ¿verdad? Estas personas que evitan una conversación compleja donde se tiene que resolver algún problema, ¿verdad? Que deciden salirse de la discusión, pero no seguir hablando, ¿verdad? Mejor irse para otro lugar y hacer como que no pasó nada. Ignorar que tiene que ver con eso, pero las personas, ¿cuál es la diferencia? Seguro ya lo están viendo. La persona que huye se retira. La persona que ignora no se retira, solo decide ignorar lo que está pasando. Yo a veces pongo el ejemplo como los niños chiquitos, ¿verdad? La niñez a los 0 o 2 años, ellos creen que cierran los ojitos y se desaparecen mágicamente, ¿verdad? Entonces ellos pasan en medio de un cuarto ocupado con muchas personas y porque ellos llevan los ojos tapados creen que nadie los está viendo. Algo así de ingenuo es este pensamiento, ¿no? Que porque usted decida que va a ignorar el problema, se va a resolver. No, no se va a resolver. Lo va a ignorar, pero no se va a resolver. Y tiene que ver con dejar pasar el tiempo. Son aquellas formas de afrontamiento, las personas deciden dejar para después, posponer la resolución, posponer la decisión. Hay otras personas, por ejemplo, que buscan información. Se ha recomendado mucho ahora que no, la persona no se cargue de información. Yo diría depende, al menos a mí me ayuda a saber muchísimo, ¿verdad? Yo siento que estoy con más control de lo que puede pasar si yo sé más cosas, ¿verdad? Pero no todos son así. Entonces hay que buscar las suyas. ¿Cómo son las suyas? Eso es lo que le invito yo a pensar. ¿Cuáles son las formas en las que usted afronta su vida? ¿Cómo resuelve usted sus problemas? Piense en eso primero. ¿Y cómo le han funcionado? ¿Han sido exitosas, no han sido exitosas, han sido efectivas o no lo son? Porque eso nos puede dar la pauta de cómo van a ser las que tengamos que aplicar. Pero quiero que tenga presente siempre una cosa, que el control es una ilusión, ¿verdad? Que hay muchas cosas en su vida, en su familia, en su situación, sobre las que usted no tiene ningún control, pero siempre va a haber una parte sobre la que sí lo tiene y en esa es en la que se tiene que enfocar. Y la otra cosa es que la vida no es una línea recta. Y si ustedes logran ver esta imagen, es una imagen de un electrocardiograma, ¿verdad? Cuando le están monitoreando a usted el movimiento de su corazón, es una línea que va para arriba y va para abajo. Y me gusta usar esa imagen para explicarlo porque la vida es eso. La vida es una línea recta. No, no lo es. Es una serie de altibajos, de momentos de euforia, de momentos felices, de momentos de éxito, pero también de retos, de desafíos, de momentos de dolor, de tristeza. Entonces, así vamos, ¿verdad? Vamos para arriba y vamos para abajo y otros momentos en los que vamos ahí más o menos. Cuando ya la línea está recta, ¿qué quiere decir? Que la persona ya se murió. Entonces, la vida no es una línea recta, nunca lo es. Y en nuestra pretendida ilusión de control, ¿verdad? Y de armonía, creemos que lo es, pero no lo es. Si usted descubre en su historia personal, va a ver cuántas cosas ha enfrentado, ha superado,
que le han preparado para que el día de hoy usted tenga la capacidad de llevar, aún con todo lo que le esté costando, esta crisis de la mejor manera posible. Para poner en práctica, ¿qué podemos hacer específicamente? Es muy importante que reconozcamos cómo nos sentimos, qué sentimos, cuándo y cómo lo sentimos. Esto es lo básico. Si nosotros aprendiéramos esto de verdad desde que estábamos chiquititos y chiquititas, que es un poco el trabajo que ahora han descubierto los que se encargan de la educación preescolar, ¿no? Enfocarse para que en la preprimaria los niños y las niñas tengan experiencias de desarrollo personal, social, que les ayuden a alcanzar esto. Pues sí, eso es lo ideal, pero muchos de nosotros tal vez no tuvimos la oportunidad, o sí tuvimos la oportunidad, o más o menos, qué sé yo, pero eso es muy importante, que usted pueda reconocer cómo se siente, qué siente, cuándo y cómo lo siente. Estoy triste, me siento enojada, me siento irritada, estoy cansada, estoy agotada. Y como les dije antes, ¿y cómo lo dice? Esas palabras que usted elige para expresar sus sentimientos dicen mucho de cómo usted se ubica y se posiciona frente a sus sentimientos. Entonces, no es lo mismo decir, tengo tristeza, está fuera de mí, la puedo objetivizar, cuantificar o hacerla concreta, ¿verdad? Que también sirven en algunos ejercicios y procesos, obviamente, pero ese es otro tema. O estoy triste, me siento triste, ¿verdad? Identificar eso, sus sentimientos y sus emociones, ese es un primer paso. Y está bien no sentirse bien. No se va a sentir mal por mucho tiempo tampoco y eso va a ir cambiando. Pero está bien no sentirse bien cuando lo que le pasa lo amerita, ¿verdad? Y de nuevo, si usted siente que ya esto se escapa de lo que es controlable o familiar para usted, usted tiene la capacidad de monitorearse usted mismo. Usted puede sentir, sí, yo me he sentido triste otras veces, pero ahorita creo que esto se me está pasando un poquito del control. Entonces usted puede buscar la ayuda. Tenemos que desarrollar esa habilidad de escucharnos a nosotros mismos y de reconocer nuestros sentimientos. La siguiente cosa específica que podemos hacer es identificar y clasificar nuestras necesidades. Tenemos muchas necesidades de todo tipo. Los seres humanos tenemos necesidades materiales, necesidades afectivas, necesidades sociales, necesidades personales, necesidades educativas, las podemos clasificar de muchas formas. Y es muy importante que tengamos claro cuáles son esas. Por ejemplo, en la situación actual, y esos son tan solo algunos ejemplos, ¿qué puedo necesitar? Puedo necesitar cómo aumentar mis ingresos. Eso puede ser algo muy concreto que yo necesito resolver ahora. Puedo tal vez pensar en cómo reducir mis gastos. Puedo tal vez estar en necesidad de buscar otro trabajo o un trabajo porque me quedé desempleada, porque estoy en suspensión, qué sé yo. Y ahí viene también mucho de la creatividad. Hemos visto, por ejemplo, ahora cuántas personas están dedicándose a vender productos, ¿verdad? A vender ropa, a vender comida. Es decir, la necesidad que tienen de generar ingresos los vuelve creativos. Y la creatividad es un proceso, ¿verdad? No es un producto acabado. La creatividad se manifiesta en el camino que usted recorre para llegar a donde iba, no necesariamente hasta que llegó al lugar. Piense un poco, por ejemplo, cómo hacen los niños cuando juegan. Los niños cuando van a jugar se pasan horas de horas y tal vez usted también se puede identificar con esa experiencia cuando era niño o niña. Pasan horas de horas creando todo el escenario para jugar. Y tal vez cuando ya terminan, ya, qué sé yo, son las 6 de la tarde, por decir, y ya tienen que recoger. Pero disfrutaron tanto construir todo el escenario que tenían que construir para jugar, porque ahí fueron expresando su proceso creativo, ¿verdad? Entonces, también en ese proceso de identificar necesidades y buscar cómo resolverlas y clasificarlas, se expresa la creatividad. Y hay necesidades de otro tipo, yo se las puse con letra más grande porque no las debemos dejar de un lado y muchas veces porque no tienen que ver con la materialidad de la sobrevivencia concreta, las vamos dejando para después, pero son igualmente necesarias e importantes. Por ejemplo, necesita usted descanso, tranquilidad, reorganizar el trabajo de la casa, repartirlo más equitativamente, que se asuman las responsabilidades como corresponde. Necesita mejorar la convivencia, aumentar la convivencia, qué sé yo. También puede ser que necesite un espacio de soledad y eso no está mal, no está mal. Usted necesita también momentos y espacios donde debe separarse un poco de todas las personas que le rodean. Y a mí me decía alguien, ay, pero es que ahora no sé porque todos están en la casa y no hay qué hacer. Y yo le decía, ¿hay algún lugar en la casa donde usted puede estar sola un ratito? Y me dice la señora, el baño. Entonces le digo yo, pues vaya hacia el baño, ¿verdad? Vaya hacia el baño. Busque un momento donde usted pueda estar ahí tranquila, tomar, no sé, una ducha un poco más larga de lo usual.
algo que le permita también a usted mantener la convivencia con usted misma, con usted mismo, no solo con los demás. Pueden ser necesidades de comunicación, etcétera. Esos son solo ejemplos, pero usted puede identificar qué es lo que necesita ahora y luego clasifíquelas por tipo de necesidad y por importancia. ¿Qué es lo que necesito más ahora y qué es lo que podría quedarse para un poco después? Y ahí usted va a establecer de manera gráfica qué es lo que necesita. Y es de mucha utilidad que lo escriba, no solo que lo piense, porque el proceso que tiene lugar entre que usted lo piensa, lo siente, lo lleva a su mano, lo escribe, lo pone en papel y lo lee, es mucho más significativo para usted que si tan solamente usted lo piensa. Tiene que también puede usted practicar esto, ¿verdad? Tiene que identificar cuáles son sus recursos y las acciones que necesita. ¿Cuáles son sus necesidades? Ya las vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted necesita y quiere hacer? Su objetivo, qué quiere lograr. También qué recursos tiene usted y qué acciones necesita. Y eso también lo aplicamos mucho en la vida colectiva, no solo en la vida individual, sino que lo podemos aplicar también, por ejemplo, en el trabajo familiar, en el trabajo comunitario. Nos manejamos mucho así, ¿verdad? ¿Qué necesitamos y qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros recursos y cuáles son nuestras necesidades? ¿Y cuáles son las acciones que necesitamos para poder cambiar eso que dijimos que queríamos cambiar? Y aquí el principio de realidad es muy importante. Yo debo tener la capacidad de discernir qué es lo que puedo incidir y sobre qué no puedo incidir. ¿Cómo voy a ejercer entonces ese poder de incidencia y de cambio que tengo? ¿Qué tanto lo tengo y cómo lo tengo, verdad? O sea, decir, sobre esto puedo cambiar algo, sobre esto no puedo hacer nada. Y sobre lo que sí puedo hacer algo, dimensionar qué tanto puedo. Sobre esto puedo hacer mucho, sobre esto puedo hacer poco, sobre esto puedo hacer más o menos. Y ya partiendo de una noción más realista, menos ingenua, uno puede ser más efectivo. A veces las personas podemos caer en un optimismo ingenuo, ¿verdad? Donde, ay, todo va a estar bien, todo va a estar fantástico, maravilloso. No, no siempre todo es fantástico y maravilloso y no siempre todo va a estar tan bien. Pero si tomemos una aproximación más realista y más objetiva y tomamos concretamente los puntos sobre los cuales sí podemos accionar, vamos a lograr más cosas. Y cuando logremos algo nos vamos a ir sintiendo mejor porque algo ha cambiado, algo ha transformado, ¿verdad? Se ha transformado. Y eso nos alimenta para poder seguir más motivados a lo que estamos haciendo. También es muy importante y muy útil que usted tenga acciones específicas, que sea preciso y específico, que sea realista y que lo haga gradual. O sea, yo no me voy a convertir en una nadadora olímpica en un mes, ¿verdad? Eso no, es irreal totalmente. Para empezar, ni puedo nadar bien, ¿verdad? Entonces, no es una meta realista, no es una acción que yo voy a poder lograr. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo lograr? Entonces, por ejemplo, hay quienes han cambiado mucho su forma de alimentarse en este tiempo. Están consumiendo mucha comida chatarra, mucha azúcar, mucha papalina, muchas cosas así, muchas gaseosas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, es muy importante también, por ejemplo, cambiar eso. ¿Cuál es su forma de alimentarse? Eso tiene, por supuesto, unas consecuencias en su vida física, en su salud física, pero también en su salud psicológica, ¿verdad? El exceso de azúcar es perjudicial, desbalancea los estados de ánimo y un montón de otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a dejar de hacer? Si usted lo pone así como, voy a comer más sano, se oye como un buen propósito, pero se ve muy vago. Entonces, ¿qué quiero decir con acciones específicas? ¿Qué quiere decir comer más sano? Bueno, para alguien puede querer decir, voy a comer más verduras, para alguien puede querer decir, voy a tomar menos gaseosas, para alguien puede querer decir, voy a tratar de comer un poco más balanceado o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sea específico. Pase ese voy a comer sano a decir, voy a dejar de tomar gaseosas, ¿verdad? Voy a comer más verduras, voy a comer más frutas, voy a hacer más de esto, más específico y preciso, eso lo va a convertir en una meta más realista, además. Porque si usted dice, por ejemplo, nunca más voy a volver a comer pasteles, eso no es posible. Pero si usted dice, voy a consumir menos azúcar, bueno, específicamente, ¿qué voy a hacer? No voy a comer esto o voy a comer esto, ¿verdad? Y que sea gradual. Y en el plano psicológico, la misma historia. ¿Qué puedo hacer yo si estoy en casa y me siento cansada, cansado, irritado y estoy a punto de contestarle mal a algún miembro de mi familia que está aquí porque yo estoy irritada y cansada? Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, identificar, estoy irritada, estoy cansada. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. ¿Esta persona tiene que ver? No tiene que ver.
Tal vez en lugar de contestarle mal, lo que yo debo hacer es detenerme y decirles, miren, fíjense que hoy me siento un poco irritada, me siento un poco cansada, no estoy de muy buen humor. Si contesto un poco mal, discúlpeme y yo voy a tratar de no hacerlo. La mayoría de personas nos reportan que solo con el hecho de reconocérselo a sí mismas, de exponérselo a los demás y de verbalizarlo así en voz alta, ellos ya pueden asumir que tienen eso, que están pasando por eso y que les ayuda a manejarlo de una mejor manera. Resolver los problemas. Enfóquese en los problemas que tienen solución. Todas esas cosas que nos acontecen que no tienen solución o que no está en nuestra cancha la solución en este momento, pues no se estrese por ellas. Enfóquense en aquellas que usted puede resolver. Y es muy útil también a veces utilizar el enfoque de las muchas perspectivas. Que usted enfoque los problemas de muchas maneras para resolverlo. No hay una sola forma de resolver los problemas, ni una que sea la única ni la mejor. Hay más de una siempre y todas tienen distintos beneficios y distintos retos. Entonces, enfóquense en las distintas maneras de hacerlo. ¿Por qué sirve esto? Porque si usted no resuelve el problema aumenta y se hace más grande. Porque usted necesita un plan de acción, el problema no se va a resolver solo. 3, porque cuando usted cambia cosas pequeñas, esos cambios pequeños la llevan a cambios grandes. Entonces, no se sienta abrumada por todas o abrumado por todas las cosas que tiene que cambiar. Enfóquense en unas cosas pequeñas que le van a llevar a otras. Y enfóquese tanto en el proceso como en el resultado, porque en el proceso en el que usted trata de resolver un problema, de implementar acciones para afrontar una situación difícil, usted está transformándose a usted misma, a usted mismo en el mismo proceso. Si logra lo que quería lograr, excelente. Si no lo logra al 100%, no importa. En el proceso usted aprendió y usted se va a sentir mejor. Hay también otros procesos que son más interpersonales, es decir, en relación a una misma, a uno mismo y en relación a los vínculos, las relaciones con las demás personas, que también son muy importantes, como la actitud de aceptación, aceptar lo que es posible aceptar dentro de los sistemas de valores. Y aquí voy a hacer un paréntesis, como decía Angela Davis, ¿verdad? Yo no voy a aceptar más, ¿verdad? Lo que no puedo cambiar, sino que voy a cambiar lo que no puedo aceptar. Entonces acá la actitud de aceptación no es estar inactivo, ¿verdad? Indiferente, sino aceptar lo que usted está dispuesto a aceptar de acuerdo a sus valores, pero también a transformar lo que usted no está dispuesto a aceptar. La gratitud, como dije al inicio, ¿verdad? Empezando con un gracias, hay que agradecer, ¿verdad? Todo lo que tenemos, lo que hemos recibido, el amor de las personas, la comprensión, el amor que damos, que recibimos, los dones que tenemos, las habilidades que tenemos, las oportunidades, etcétera. ¿Cuál es el sentido y el significado de lo que yo vivo para mí misma? Y aunque sabemos que compartimos algunos sentidos y significados, ¿verdad? Por nuestros vínculos relacionales, por nuestro cariño, nuestra cultura, nuestra espiritualidad, qué sé yo, pero también dentro de nosotros mismos tenemos que encontrar sentido y significado a lo que estamos viviendo. Cultivar la introspección y la autoconciencia, es decir, ahora pues se llama mindfulness, ese es el término que ahora está siendo muy utilizado, pero si nosotros nos remontamos mucho más allá, vemos que en el fondo es esta misma noción que muchas espiritualidades y nos han enseñado, ¿no? Muchas formas de pensar la vida y a los seres humanos que ya han existido hace años, ¿verdad? Cómo entendernos a nosotros mismos, estar conscientes de quiénes somos, de qué sentimos, de qué pensamos y vincular, cultivar esa parte de nosotros, la resiliencia, ¿verdad? La capacidad para mantenernos a pesar de, y como les dije antes, no lo dejen en el olvido, revisen su historia personal y vean cuántas cosas ustedes han pasado, cuántas cosas ustedes han vivido y son estas personas que son el día de hoy y cómo se han resignificado, cómo se han resignificado en el pasado, en el presente, y como no hay futuro si no hay un pasado y un presente. Usted apropíese de su pasado para tener un presente y construir su futuro. Eso es lo que usted tiene que hacer también. La empatía, esa capacidad que usted tiene de saber que aunque usted esté en yate, el otro va nadando, y que usted diga, bueno, voy a ayudar al que va nadando, ¿verdad? Esa capacidad
de comprender y de mencionar lo que la otra persona, lo que los demás están viviendo, sintiendo, necesitando, eso nos enriquece. Y es también una forma de afrontamiento necesaria e indispensable en una situación como esta. No podríamos sobrevivir, aunque nadie salva a nadie, nadie se salva solo, ¿verdad? Entonces, tenemos también que desarrollar esta habilidad, practicarla todos los días, desde casa, con quienes trabajamos, con nosotros mismos, obviamente, pero en relación al vínculo. Alentar la esperanza. Y digo alentarla porque a veces, yo lo sé, uno ve las noticias, yo leo las noticias, veo tantas cosas, el número de personas que lamentablemente se han suicidado, tanta niñez maltratada, tanta cosa triste que está pasando, además de las cosas propiamente relacionadas, ¿verdad?, con la infección del COVID-19. Entonces, alentar la esperanza es una actitud política, dice alguien, ¿verdad?, por ahí. Alentar la esperanza y es un posicionamiento de vida, es reafirmar la vida, ¿verdad? Es en mí misma y en las personas que me rodean. Y todo esto, pues, promover el cambio y la transformación nos lleva a eso. La empatía, de nuevo, ¿verdad?, que la podemos aplicar para cambiar y transformar, porque definitivamente el mundo como está, la Guatemala como es, no debe ser, no va más y no debería ir más. Que esta sea la oportunidad realmente para resignificar todo esto, ¿verdad? Y que nosotros podamos cambiar. La resistencia, ¿verdad? Es eso. La resistencia en clínica tiene otro significado, así que para quienes se mueven en el mundo de la clínica, les invito a que dejen un ladito esa concepción o esa definición, ¿verdad? Sino aquí la resistencia es como esa posibilidad de mantenerse vinculada a la resiliencia, pero sí, es la capacidad de no quebrarse, como el bambú, ¿verdad? Y por supuesto la espiritualidad, sea cual sea la orientación religiosa o la espiritualidad que practiquen ustedes, que practiquemos, es indispensable entender que somos seres para trascender, que estamos más bien en trascendencia constante, ¿verdad? No es que va a llegar después y que hay algo más allá en nuestra vida. Y reconocer, como dije al principio, que incluso reflexionar sobre quiénes somos y nuestra trascendencia es un privilegio, porque mientras una persona está ocupada tratando de sobrevivir, de comer, de buscar un techo, no va a tener el tiempo ni la oportunidad de interrogarse cuál es el sentido de su vida, ¿verdad? Entonces, hasta en eso reconocer con gratitud que si podemos hacerlo es también parte de algún privilegio que hemos tenido en la vida, ¿verdad? Promover, finalmente ya voy terminando, el bienestar personal. Y el bienestar personal es posible, ¿verdad? Gracias al control y la autodeterminación, también al aprendizaje y al crecimiento. Definitivamente podemos aprender y a crecer, podemos crecer con esto. No me refiero a que aprenda otro idioma o aprenda a hacer no sé qué en el tiempo libre, que yo no sé quién tendrá, al menos yo no, pero no a eso, sino aprender de la experiencia, a transformarnos, a aprender a ser otras personas, a dejar nuestros viejos andamios y llenarlos de nuevas cosas, a mantener la esperanza y el optimismo, a promover la salud física, la salud psicológica, pero también el sentido y la responsabilidad, y por supuesto a promover el bienestar relacional con el cuidado y la compasión de unos por otras, las personas, el afecto, la vinculación y el apoyo, ¿verdad? La solidaridad, el sentido de comunidad, definitivamente, ¿verdad? Que como dije antes, es una de las cosas que estamos perdiendo y que tenemos que mantener y recuperar ese sentido de comunidad y la posibilidad de desarrollarnos con una idea de bienestar psicosocial, como prefiero yo llamarlo, ¿verdad? No hablar mucho de salud mental y eso, sino de una promoción de bienestar psicosocial auténtica para todos y el respeto por todas las personas y su diversidad. Y esperando, ¿verdad? Con esperanza y con expectativa, ¿verdad? Que para quienes hablan inglés del grupo acá saben que son dos palabras en español, a veces me cuesta encontrarla. Construir una nueva normalidad, ¿verdad? Es lo que ahora muchos han estado diciendo. Pero en realidad que se trate de que hagamos común y normal las cosas que ya no lo eran. Porque como decía Simón de Beauvoir, nuestra vida va a tener mayor sentido en la medida que descubramos y valoremos la vida de los demás a través del amor, la amistad, la indignación y la compasión. Muchas gracias. Yo me quedo ahí. Me pasé un poco del tiempo que yo en mi mente había asignado para la presentación porque quería dar un espacio más para sus intervenciones. He ido comentando y resolviendo algunas de las cosas que me han compartido por el chat a medida que he ido hablando, pero voy a ver acá si hay algunas más que todavía no he manejado o cubierto para hablarles.
Sí, hay algunas cosas muy particulares que puede hacer para manejar el estrés. Fíjese que hay una cosa muy básica y elemental, pero a veces se nos olvida, respirar. Hay un ejercicio muy simple donde usted se sienta de manera cómoda o se acuesta, si puede hacerlo, en una superficie donde usted se encuentre cómoda y se acuesta, se sienta, coloca sus manos donde usted se sienta bien y respira. Empiece respirando, cierre sus ojos, respire profundo por la nariz, saque el aire por la boca 5 veces. Y mire, parece algo tan simple, pero solo con que usted respire, usted está haciendo maravillas por su cerebro y por su salud psicológica en ese momento. Esa es una manera muy rápida, un ejercicio muy rápido que puede hacer para evitar el estrés en un momento muy específico. Ya en otro tipo de momentos, si tiene más chance, ya puede hacer un ejercicio más guiado. Hay quienes practican yoga, por ejemplo. Hay quienes que tienen, por ejemplo, una espiritualidad religiosa con cierta denominación. Por ejemplo, quienes son cristianos, católicos o evangélicos de otro grupo, tienen ejercicios a veces de meditación con materiales de reflexiones espirituales, de citas bíblicas, etcétera. Eso también lo puede poner en práctica. Puede hacer ejercicios de visualización. Puede cerrar los ojos y pensar en una imagen que para usted sea un símbolo de tranquilidad. Puede ser el rostro de una persona que usted quiere, una imagen de algo que a usted le gusta mucho, un paisaje, el mar, algo que a usted le agrade. Cuando usted se sienta muy estresado o agobiada, puede tomarse ese descansito rapidito, deténgase, pare, respire, cierre los ojos y piense en esa imagen que para usted es un símbolo de confianza y tranquilidad. Esos son ejercicios muy rapiditos que usted puede poner en práctica en un momento dado. Voy a ver aquí más abajo, yo creo que se me han pasado. Muchas gracias por sus amables comentarios. Muy agradecida, estoy muy agradecida por la oportunidad y espero de todo corazón que mis palabras les sirvan, ¿verdad? Y que les puedan aportar, enriquecer algo en su vida. Muchas gracias a todos y a todas por sus agradecimientos. Voy a ver si hay alguna... Promover la empatía. Ay, ese es un gran reto. Es un gran reto porque para empezar, una de las cosas que tenemos vedadas es el encuentro personal. Como dije antes, y partiendo de esta lógica de que quien está a la par mía me puede contagiar, ya imagínense entonces cómo empezamos a operar en esa lógica de defensa y de seclusión, o sea, de encierro, que mientras más encerrados estamos, más seguros estamos. Entonces, hay algunas personas que no, yo particularmente lucho mucho con esto, la digitalización y el encierro y la seclusión a mí es algo que yo todavía estoy reflexionando. No tengo la respuesta concreta, pero sí creo que definitivamente tenemos que ser intencionales en promover la empatía y el encuentro personal, porque esa es una de las cosas que estamos en gran riesgo de perder, definitivamente. ¿Alguien más pregunta? Sí. Gina, aquí hay una pregunta interesante hasta arriba, lo que pasa es que son varios comentarios. Nos están preguntando en el momento de iniciar a clases, cómo saber ideas de qué pueden necesitar nuestros alumnos, por ejemplo, estar en la casa, en el lugar de trabajo, en el hogar y estudio, en el mismo lugar, cómo ayudar después de todo esto a nuestros alumnos. Esa es una pregunta interesante. Fíjense que si ustedes están en una institución educativa que tiene un departamento de orientación o de psicología, idealmente estas personas tendrían que ser quienes están haciendo cargo. Pero si ese no es el caso, ustedes sí lo pueden hacer. Dependiendo de la edad, yo creo que una cosa que deben considerar es la edad, el ciclo de vida, es decir, en la etapa de la vida en la que están sus alumnos y alumnas. Si son niños o niñas, por ejemplo, bueno, las terapias o las técnicas expresivas son muy buenas a cualquier edad, pero también hay que tener en cuenta el momento en la etapa para poder ser un poco más efectivo. Entonces, por ejemplo, con niñez sirve mucho usar cuentos, materiales escritos, cuentos que usted elige una historia, un cuento que les transmita esos mensajes que usted desea y que sea un proceso de reflexión con ellos. Puede usted también, por ejemplo, pedirles que ellos creen sus historias o sus cuentos. También puede usted pedirles que a través de dibujos expresen cómo se sienten, cómo se han sentido. Hay uno muy popularmente utilizado que es el monstruo de colores, que asocia un color con cada sentimiento, con cada emoción, que se utiliza mucho para ayudar a los niños a identificar los sentimientos y las emociones. También puede usted crear algunos cuestionarios con preguntas muy simples
Y la forma de responder usted la puede cambiar. Por ejemplo, usted puede poner caritas, carita alegre, carita triste, carita enojado, qué sé yo, para preguntarles cómo se sienten. Bueno, aquí ya metiendo un poco cómo investigar con niños, ¿verdad? También procesos, por ejemplo, con adolescentes que son más creativos, que tienen acceso a tecnología. Usted les puede pedir que escriban historias, que creen videos, que tomen fotografías de elementos que puedan simbolizar cómo ellos se sienten, cómo ellos están, ¿verdad? Ese tipo de técnicas suele ser muy útil y muy efectivo, ¿verdad? También en la creación de narraciones, los diarios, la creación de historias también puede servir. Creo que es muy importante que cuando regresen hagan un diagnóstico, bueno, ese es el término técnico, ¿verdad? Pero que hagan un diagnóstico de necesidades y recursos, cómo están ellos y qué necesitan. Porque también hay mucha disparidad psicológica, así le llamo yo, ¿verdad? Entonces, en la disparidad psicológica y psicosocial, cada persona está viviendo en distintas condiciones, entonces va a venir con distintas necesidades. Y parte por su historia personal, pero también por el medio que le rodea, también va a tener distintos recursos para haber manejado la crisis. Entonces, algunos de sus estudiantes van a haber enfrentado o están enfrentando más retos que otros. Entonces, es muy importante que usted pueda establecer esa diferencia. Y el proceso de pares funciona mucho en estas edades. A veces, por mucho que queramos ser efectivos, nosotros no somos las mejores personas para influir a los otros, sino que entre jóvenes y entre ellos mismos se influyen mejor. Puede también pensar en algún proceso similar donde ellos puedan apoyarse mutuamente. Eso solo para algunas cosas, pero más adelante les podemos compartir materiales para poder pasar tal vez a un par de comentarios más. Gracias, doctora. Otra pregunta. Aquí nos están preguntando cómo poder apoyar a los adultos de tercera edad ya, emocionalmente, ¿verdad? Ya que ellos están confinados y tienen prohibido salir a la calle. Sí, fíjense que esa es una pregunta muy interesante y una necesidad muy interesante porque están privados de salir y es la forma en la que ellos socializan, ¿no? Para ir a hacer sus compras, para ir al cuchugal, para ir aquí, para ir allá, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, podemos acercarnos a ellos. En Guatemala todavía tenemos una brecha digital muy grande. No todas las personas tienen acceso a Internet. Las personas de la tercera edad, dependiendo del nivel educativo y económico, sí han accedido al Internet. Esa puede ser una vía, pero si no, la vía telefónica todavía funciona. Fíjense que yo fui con una estudiante en la Universidad de Miami, hicimos un proyecto que funcionó muy bien. Era un proyecto por contacto telefónico. Fíjense que se recababan los números de las personas que quisieran participar, obviamente, ¿verdad? Y la iniciativa por confidencialidad y todo eso, pero nos daban su número y entonces había voluntarios, jóvenes voluntarios asignados que los llamaban una vez a la semana, a principio de la semana, para platicar con ellos, solo para platicar, y les preguntaban qué necesitaban. Necesitaban medicina, comida, qué sé yo, ayuda con alguna cosa u otra. Y entonces también se unía con otros voluntarios que se hacían cargo de las otras cosas para que ellos se sintieran vinculados, porque la mayoría de estas personas no tenían familia. Ese tipo de iniciativas, por ejemplo, todavía las podríamos implementar y ahí estamos también metiendo el enfoque comunitario, ¿verdad? El abordaje, el acompañamiento, la intervención comunitaria podría funcionar de esa manera, porque definitivamente sí están sufriendo más aislamiento y se sienten más deprimidos, que aparte se les une con esa etapa de la vida en la que algunos se están jubilando o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el ser también parte de una población de riesgo los carga también psicológicamente hablando. Gracias. Hay otras preguntas y nos están preguntando cómo podemos apoyar a personas que tienen cambios de humor o que sienten mucha ansiedad. Y hay otra pregunta que se relaciona con la ansiedad y con el duelo. ¿Cómo podríamos ayudar a una persona que tiene mucha ansiedad a superar o a afrontar el duelo sabiendo que hay bastantes o diferentes tipos de llevar pues este proceso, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la verdad es que hay que, en primer lugar, si uno está frente a alguien que está teniendo un tiempo más difícil para manejar esto y uno está un poco mejor, pues como dije antes, puede ser la oportunidad de practicar la empatía, ¿verdad? De ayudarle también a reconocer lo que le está pasando, a ejercer un poco la tolerancia, pero también de una manera amable, también hacerle ver a la persona cuando ustedes ya vean que lo que está viviendo ya se escapa de su control. Yo también creo y lo entiendo porque muchas veces nos pasa, incluso por ejemplo en situaciones de violencia, me preguntan mucho a mí, le digo a mi amiga, le digo a tal persona que yo veo que ella está en una relación de violencia.
¿Qué hago? Claro que con que le diga no va a cambiar la otra persona, pero si hay cariño, si hay afecto, yo creo que si hay la oportunidad de decirle, mira, yo no te veo bien en esto y esto, mira, yo veo que tú estás como muy irritable, mira, yo veo que te está pasando esto, yo estoy aquí, te puedo ayudar en esto y esto y esto. Pero cuando no es solo mi ayuda la que necesita, sino que yo considero que necesita la ayuda de alguien profesional, también decirle, mira, yo no te veo bien, me preocupa tu bienestar, quisiera que buscaras ayuda para que te sientas mejor. ¿Tú qué opinas, verdad? Para ver que la persona en ese diálogo puede no solo reconocer que usted se interesa por ella, sino que también somos, ¿verdad? A veces los demás somos el espejo donde las otras personas se ven y los demás son el espejo donde nosotros nos vemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no nos podemos dar cuenta de esas cosas hasta que las tenemos enfrente, ¿verdad? Hasta que alguien nos las refleja o nos las hace saber. Muchas gracias. ¿Y podría darnos alguna idea o algún tipo de literatura que podamos acceder para continuar ahondando sobre el tema de manejo de emociones? Sí, claro que sí. Yo me puedo comunicar con los organizadores, con Mandre y Carlos, para ver cuál es la forma de hacer disponible, ¿verdad? El material o algunas referencias o los lugares que mencioné, donde también se da servicio psicológico para quienes lo necesiten. Me preguntan por mi correo electrónico, yo lo voy a poner aquí en el chat. También alguien menciona cómo se puede hacer cuando decirle amablemente a alguien que no cumpla sus medidas de higiene de seguridad. Bueno, miren, ahí, en todo proceso, no solo en este, es muy importante que los seres humanos aprendamos a decir que no y a poner límites. Y eso es algo que desde en nuestra infancia deberíamos estar aprendiendo, pero también lamentablemente a veces la cultura guatemalteca no mucho ayuda en eso. Entonces no formamos a nuestra niñez en eso y nosotros a veces no podemos. Es muy importante establecer límites de protección también, de protección propia y saber decir que no. Entonces, nos da mucha pena aquí en Guatemala, ay, qué pena, ay, disculpe, es que mire, que por favor, ¿verdad? Hay veces que, a mí a veces me han dicho, tú no pareces guatemalteca y que conste que eras así antes de que te fueras con la beca, ¿verdad? A mí, pues sí, digo, a veces tal vez, pero en realidad en esa parte no soy muy así, pero tal vez por mi profesión, ¿no? Hay que decir que no. Si usted ve a alguien que no está cumpliendo con las medidas, dígale abiertamente, mira, a mí me preocupa que no estás cumpliendo con las medidas, pues y esto. Si tú no quieres hacerlo, es tu decisión, pero si tú vas a compartir conmigo, si tú vas a interactuar conmigo, entonces esta es la forma de hacerlo. No tenga pena de decirle a alguien, no me vengas a visitar, no tenga pena de decirle a alguien, no pasas adelante a mi casa, no tenga pena de decir a alguien, no, no voy. Ponga los límites. Usted está ejerciendo autocuidado cuando usted pone límites y sabe decir que no, cuando usted se protege a usted mismo, a usted misma y cuando protege a sus seres queridos. Y eso es perfectamente válido. No está tratando mal a nadie, simplemente está dejando las cosas. Dio su trabajo. Bueno, en la parte material, pues se puede ser solidario tratando de buscar cómo ayudar a suplirle sus necesidades materiales en la medida que se pueda. Tal vez alimentación, tal vez ayudándole a vincularle con otras personas que tal vez puedan tener oportunidades de trabajo donde la persona pueda insertarse, etcétera. En la parte emocional, obviamente esta persona va a tener frustración, ansiedad, estrés, enojo y depresión. Entonces es muy importante que se esté apoyando en esas partes, que se le acompañe, que se le haga saber que hay soluciones, que hay apoyo y que se busque también la forma de que tenga una red, ¿verdad?, cercana de apoyo, donde vive su familia, etcétera. Dicen que hay espacio para 2 preguntas más. No sé si Mandre tiene algunas identificadas ahí que considere más cruciales. Digo más porque todas han sido muy interesantes e importantes, ¿verdad? Y el tiempo se hace corto para responderlas todas. De hecho, de las que están arriba, unimos la mayoría porque hablaban mucho del tema de ansiedad y de estrés. Entonces, esas pues ya las contestamos, ¿verdad? Hay una pregunta referente a la falta de identidad en los adolescentes. ¿Hay alguna fuente de consulta o referencia para apoyo en función de conferencias, videos o algo parecido? Podría haber algún material. Recordemos que la identidad no es un producto acabado, ¿verdad? Sino que la identidad es un siendo, ¿verdad? Así, más filosóficamente hablando, es un devenir, es un siendo que se va construyendo, significando y resignificando. Entonces, en esa etapa de la vida donde salen de la infancia,
y están en la antesala de la adultez, es cuando empiezan a tener mayor conciencia, habilidades de pensamiento diferentes, están expuestos a otras experiencias de socialización, es donde están construyendo su sí mismos. Sí es definitivamente muy, muy importante que en esta etapa proveamos información, orientación, roles positivos. Fíjense que dentro de las cosas muy prácticas que se puede hacer que contribuye mucho para el desarrollo juvenil positivo, por ejemplo, es el tener mentores. Los programas, que ya que AGEDE tiene mucha experiencia en esto y otras organizaciones, ¿verdad? Pero el vincular a jóvenes con adultos, que son roles positivos, imágenes y figuras positivas, puede contribuir mucho para que ellos vayan viendo que otros roles son posibles para su vida. Liberarse un poco de las cuestiones de estereotipos étnicos y estereotipos de género, ¿verdad? Para abrir las posibilidades de ser, las posibilidades de identidad en muchas dimensiones, la educativa y la profesional, para jóvenes, ¿verdad? Hombres y mujeres, niños, niñas de todos los grupos étnicos y de todas las partes del país. Es muy importante entonces tener esto ayuda mucho, tener programas o programas de voluntariado, programas de mentoría, por supuesto con las precauciones debidas, ¿verdad? Porque no vamos a dejar de lado quienes trabajan con jóvenes y me están escuchando, con niños, saben que siempre tenemos que tener mucha precaución con estos temas, por la violencia, ¿verdad? Hacia los menores y los jóvenes, pero eso puede servir también. Pero sí podemos compartir material. La depresión crónica, solo quisiera hablar rápidamente de esto, porque si estamos hablando de depresión crónica, ya estamos hablando de una condición psicológica mayor, ¿verdad? La depresión, así a grandes rasgos, ¿verdad? Es un trastorno del estado de ánimo que produce, se expresa más bien en síntomas o signos de tipo físico y de tipo psicológico. Muchos de los que yo he mencionado tienen que ver con eso. Y hay una que es reactiva, es decir, por algo que pasa, ¿verdad? Que fallece un ser querido, usted se deprime, pierde su empleo, usted se deprime, eso es reactivo. Pero cuando ya estamos hablando de una condición más permanente y más larga, ya estamos hablando de una persona que sí requiere un acompañamiento psicológico mucho más formal, ¿verdad? Y también en algunos casos, a veces el tratamiento psiquiátrico es recomendable. Entonces yo recomendaría que si ustedes tienen a una persona cercana que ustedes ven que su depresión ya ha caído en eso, lo más recomendable es que busquen la ayuda profesional adecuada. Muchas gracias, doctora. Ahorita quisiera pedirle a la audiencia si pueden prender sus cámaras. Nos gustaría tomar una fotografía, los que pues deseen, ¿verdad? Y después pues les vamos a pedir que se queden un minuto más para que podamos hacer otra actividad que tenemos programada y ya pues estaríamos cerrando con esta reunión. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber estado ahí del otro lado de la pantalla o escuchándonos para quienes solo estaban en audio. Es un gusto verles finalmente y espero que estén muy bien y que cualquier cosa que estén pasando ahora tengan presente que la pueden pasar. Que ustedes son mucho más fuertes de lo que ustedes piensan y que todo esto va a pasar de alguna forma u otra. Y que estén muy bien ustedes y sus familias, sus seres queridos, sus comunidades. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a tomar la foto, así que alisten su mejor sonrisa. Listo. Muchas gracias a todos y a todas por encender su cámara. Ahora vamos a proceder con algo que para nosotros es muy importante, nos sirve muchísimo para poder evaluar las actividades y los eventos que estamos haciendo. Así que les queremos robar 2 minutos de su tiempo, por favor, porque vamos a pasar una encuesta. Para nosotros, como les reitero, es muy importante poder evaluar las actividades para poder mejorarlas y para poder seguir coordinando algunas futuras con ustedes. Entonces, en este momento se va a desplegar una encuesta en sus pantallas y vamos a tener 2 minutos para responderla. Llegamos a los 2 minutos. En un momento se cerrará la encuesta. Queremos agradecer a todas y todos por su apoyo. Y agradecemos especialmente su asistencia a este webinar que nos está pasando y cómo podemos afrontarlo. Además, queremos extender la invitación a los webinars que se realizarán todos los lunes y los jueves a las 5 de la tarde. Los webinars calendarizados y la información la pueden encontrar en las páginas de Facebook de AGEDE y de State Alumni.
agradecemos a la Embajada de Estados Unidos por el apoyo en la realización de estos talleres. Y en esta ocasión un agradecimiento especial a la doctora Dina Elías por haber compartido este momento con nuestra comunidad y por esta excelente y grata ponencia. Algunas personas nos han consultado dónde pueden consultar el webinar que quedó grabado. Nosotros lo estaremos retransmitiendo y lo vamos a colocar en las redes sociales para que ustedes puedan consultarlo y divulgarlo. Algunas personas nos preguntaron por eso. En un momento les vamos a compartir los enlaces por medio del chat. Para nosotros, para AGEDE, para el equipo y la comunidad de exbecarios de AGEDE es y significa muchísimo poder converger en estos espacios de reflexión, construir desde el diálogo y sobre todo nuestra nueva realidad que está condicionada por la pandemia del COVID. Doctora, muchísimas gracias y en nombre de AGEDE reiteramos el agradecimiento a todos por su participación. Gracias a todos, feliz tarde. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Dina. Y gracias a todos. Gracias. Gracias, Libby, que estén bien. Feliz tarde.